la merluza a la vasca, la paella, la bullabesa, la menestra, el roast beef, las torrijas y el café ristretto se apilaron arquitectónicamente uno encima del otro. Desde el inicio de los tiempos nos juntamos para compartir los alimentos. Este compartir alrededor de una mesa, en un espacio cada vez más cuidado y diseñado, ha convertido el acto de comer en un ritual. Y como en todo ritual, no podemos olvidarnos del más mínimo detalle. La gastronomía tiene mucho que ver con hacer filosofía de un cadáver. Así suena un poco pomposo, pero lo cierto es que estamos comiendo animales que hemos sacrificado, que los cocinamos, los asamos, los cocemos, y el fuego es el centro donde sucede todo este ritual. De hecho, un fogar es el fuego, y en esa especie de muñeca rusa en torno al fuego, pues podemos decir que el propio hogar es un espacio gastronómico que luego se extiende, obviamente, mucho más allá. Fabricante de perplejidades, chamán dandy, revisitador de la historia, activista del diseño. Muchas definiciones para un solo hombre, el diseñador Santos Bregaña. Él es el artífice del prestigioso estudio donostiarra Atelier Laia, ganador del Premio Sphere de Nueva York por su trabajo en el restaurante Mugaritz. Santos, tú que eres diseñador, ¿qué te llevó a centrar tu carrera al mundo de la gastronomía? El azar, probablemente el azar. También es cierto que yo hago muchas cosas que no son de gastronomía, pero claro, vivimos en un país que parece que casi no piensa en otra cosa. Entonces es fácil que la corriente te lleve, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades en torno al mundo de la mesa. Entonces, uno piensa que va llevando su caballo y conduciendo su vida, pero luego a estas alturas pues ya me di cuenta que no. Es la gastronomía la que vino a mí más que yo ir hacia ella. El tándem arquitectura y gastronomía queda perfectamente reflejado en el proyecto del Basque Culinary Center, donde cocineros y arquitectos trabajaron codo con codo para hacer realidad la Facultad de Gastronomía del País Vasco. Y es que estas dos disciplinas tienen más puntos en común de lo que parece. Yo encuentro la arquitectura y la gastronomía muy cómplices como disciplinas porque ambas son creativas. Se mueven en el ámbito de la técnica y de la búsqueda de nuevas soluciones, ¿no? Siempre partiendo de un rigor técnico, pero hay un trabajo creativo de evolucionar y de seguir adelante. Ambas surgen además de una necesidad cotidiana y comparten muchas veces el ámbito doméstico, pero sin duda creo que comparten una vocación de servicio. En el ámbito de la gastronomía, el trabajo desarrollado en la cocina siempre está pensado en el comensal y en paralelo en la arquitectura todo el desarrollo siempre está pensado en el usuario del edificio o del espacio público que se trate. El Basque Culinary Center nos quiere recordar una metáfora que fusiona arquitectura con gastronomía por su propio programa. Ya en las bases del concurso de arquitectura se planteaba la cuestión de cómo debía ser una facultad de gastronomía, porque ha sido la primera española en elevar a estudio universitario la gastronomía. Entonces, nosotros pensamos que hacía falta una referencia icónica que transmitiese esta idea y para ello nos basamos en la metáfora de los platos apilados. Enseguida establecimos la relación entre el plato de la gastronomía y los forjados de la arquitectura. Si bien el plato en la gastronomía representa el valor icónico del trabajo desarrollado en la cocina, el forjado en la arquitectura siempre representa la actividad que soporta el funcionamiento del edificio.
Para que el Basque Culinary Center haya sido una realidad, hubo muchísima ilusión y muchísimo esfuerzo por parte de un colectivo de cocineros. Mi padre, Pedro Subijana, Martín Berasategui, Hilario Arbelaich, Andoni de Mugarich, Andoni de Luis, Carlos Arguiñano. Hubo muchos cocineros y cocineras dentro de este proyecto que dimos nuestra opinión, tanto en el tema de sala como en el tema de la cocina, ¿no? Tuvimos una conexión total con los arquitectos en entablar conversaciones, preguntas, dudas. A mí eso me encantó, ¿no? Y además, cuanta más relación tengas con los arquitectos, mejor va a salir siempre el proyecto. Tuvimos también la ocasión de visitar de primera mano los mejores restaurantes para entender cuál era su proceso de elaboración, la secuencia de sus espacios, las circulaciones de los usuarios y de alguna manera asegurarnos que asimilábamos muy bien cómo es su proceso de trabajo para aplicarlo ahora a la formación académica de la gastronomía. Los primeros consejos que los chefs dimos a los arquitectos fue como una ráfaga muy grande de ideas, dada a la energía y la emoción que sentíamos por el proyecto, ¿no? Les dejamos claro que tenía que ser un sistema muy funcional en el cual se tenía que mezclar teoría y práctica a la vez, pero a la vez tenerlos separados. El hecho de que haya una diferenciación entre las aulas teóricas respecto de las aulas prácticas, que en este caso son los talleres de cocina, los talleres temáticos de panadería, repostería, carne, pescados, ha marcado que el edificio se comporte como una gran máquina que alberga una gran complejidad de instalaciones precisamente para separar las necesidades que cada espacio requiere. Hay un trabajo también muy intenso de circulaciones para que se mantengan en todo momento las medidas higiénico-sanitarias y en ningún momento se pueda cruzar una materia prima con un residuo de salida. Entonces ha condicionado que el uso esté tan ligado a la gastronomía, que el edificio se haya ideado como una gran infraestructura abierta, flexible, que al igual que la gastronomía sea capaz de evolucionar con el tiempo. Frente al mar y la ría de San Sebastián se encuentra el restaurante Nineu. El diseñador Santos Bregaña se inspiró en los elementos que rodean al restaurante, como el rompeolas y el movimiento del mar, para hacer esta reforma presidida por una magnífica escollera celeste. Santos, cuando te encargan diseñar un espacio como este, ¿qué es lo primero que tienes en cuenta? Lo que yo hago es, creo, igual es difícil contar de uno mismo, pero darle un sentido narrativo al espacio. Por ejemplo, este espacio que hicimos también pues, participa simplemente casi copiando lo que sucede fuera, esta especie de escollera celeste que solucionaba un grave problema acústico. El color de las paredes es un estudio de los colores del río y llegamos a ese color que es el color intermedio del río en el año. ¿Y por qué crees que funciona tan bien este tándem diseño o arquitectura y gastronomía? ¿Y por qué ha funcionado tan bien a lo largo de este tiempo? Bueno, yo creo que por varios motivos. En primer lugar, porque la gastronomía es algo excepcionalmente ritualizado. O sea, tenemos que tener en cuenta que tiene un aspecto muy frívolo, que quizás es lo que muchas veces los medios exponen, porque tiene que ver mucho con el placer y el hedonismo, el disfrute de comer y beber. Y efectivamente, pues es obvio que a todos nos gusta pues, pasarlo bien y disfrutar. Pero luego tiene una gran profundidad, porque estamos de alguna forma pues, transformándonos a través de lo que comemos. Y hay una cuestión de fondo siempre en esto que comentábamos antes del asesinato o del sacrificio de un animal, que implica una responsabilidad colectiva de la muerte, y que eso, sin darnos cuenta, y ha sucedido a lo largo de la historia, está tan ritualizado para distribuir la culpa de ese asesinato
que el espacio y los objetos deben formar parte de esa realidad para que eso sea de alguna forma liberador. En el Celler Can Roca se abren 22.500 botellas de vino al año. ¿Qué hacer con ellas? Los hermanos Roca y su equipo lo tienen claro, darles un nuevo uso. Para poder reutilizar este vidrio y otros residuos, crearon el proyecto de economía circular Roca Recicla. Una de las situaciones de privilegio que tiene ahora mismo la restauración y más este tipo de restaurantes de gastronomía y de vanguardia es que expande el código ético y requiere un poco más de implicación, tomar más conciencia y también ser motor de cambio de una nueva realidad que tiene que cambiar todos los parámetros que teníamos hasta ahora sobre lo que generábamos a nivel de residuos. Y sí, probablemente hemos sido punta de lanza desde un punto de vista de la incorporación de la tecnología aplicada a la gastronomía. Nos parece que hoy tenemos que ayudar y mucho sobre esa nueva mirada de rebajar todo lo que representan los residuos y poder optimizarlo y hacerlo con imaginación y pensar que esto no va de un restaurante, esto tiene que ser muchísimas vocaciones distintas mirando con el mismo prisma, con esa mirada cargada de eso que llamamos hoy conciencia hemoecológica. Aunque aquí esté rodeado únicamente de vidrio, no es el único producto que trabajamos en el cual estamos dedicados con el proyecto de Roca Recicla. Empezó con el vidrio, empezó con la idea de transformar el vidrio y las botellas de vidrio, más bien que el vidrio, realmente las botellas del restaurante. Pero también trabajamos en otros ejes, en el Porexpan, en el poliéster expandido, que también es un residuo de las cocinas, de las bandejas de cocina en algún caso, y también en las bolsas de vacío, en las bolsas que usamos para hacer cocción al vacío a baja temperatura. La segunda mirada a un mismo objeto ya utilizado no es como un planteamiento de menospreciarlo, sino de buscarle la belleza, ¿no? El encanto en la belleza que tienen las culturas orientales, por ejemplo con la porcelana, ¿no? Esta sensación bella del encantamiento, del recuperar, del reinventar, de reutilizar y en definitiva de marcarlo en una sensación de compromiso, del compromiso con la salud del planeta y también con el compromiso de lo que representa hoy innovación. Innovación hoy también es recuperar, reciclar. Para el proyecto del vidrio empezamos el proyecto colaborando mano a mano con Lucía Bruni, que es una diseñadora del mundo del vidrio. Ella trabaja mucho las botellas y tiene un proyecto muy bonito. Nos vino a formar Elena, vino a trabajar y a plantear el proyecto con nosotros y nos dio una fantástica idea de lo que podríamos hacer con el vidrio. Y con el tema del Porexpan y del plástico estamos trabajando muy cercanamente con Andreu Carulla y todo su equipo que trabajan no solo en el proyecto de Roca Recicla, pero en muchos proyectos de la Casa Roca, por tener una proximidad de idea, de filosofía. El tema de reciclaje en un restaurante, la verdad es que tiene muchos campos abiertos, pero también hay otros retos con todo lo que desechamos de comida, sobre esas segundas oportunidades también de los alimentos del desecho, de reciclar ese desecho para los compost, ¿no? Poder generar ese compost y también plantearte una mirada, de esa mirada de economía circular, vincularla también a campos, a frutales. Quizás no tiene que ver con reciclaje, pero sí que tiene que ver con plenitud de pensar en verde y hacerlo con un cierto acercamiento a todos los principios de la permacultura, de la biodinámica, de Rudolf Steiner, de la antroposofía, de ir un poco más allá y de contemplar esta mirada en la que tú solo eres un pequeño individuo en una realidad que es el mundo. Para ti, ¿qué es un buen diseño? A ver, una cosa que se hace en España y que es muy fea es hablar de cosas de diseño y cosas de no diseño. Todas las cosas tienen la misma cantidad. Todo está diseñado, ¿no? Sí, es una cosa que se ha incorporado al lenguaje de una forma muy inapropiada, porque en realidad hay
de diseño bueno, de diseño malo, de diseño de autor, de diseño X. Pero se habla como de diseño y no diseño. Y además asignándole al diseño la extravagancia y el exceso. O el lujo, ¿no? Algo innecesario. Algo innecesario. Efectivamente. Yo creo que precisamente al hilo de la pregunta que me hacías, yo creo que un buen diseño tiene que ser algo silencioso y quizás con una cierta sensación de autonomía del autor, ¿no? Los objetos, yo tengo la sensación como diseñador que soy más un explorador, que me encuentro cosas. A los alumnos les digo, es como si fuese un arqueólogo del futuro, que estás con ese cepillito que usan los arqueólogos, están buscando una mandíbula, yo estoy con el cuaderno, con mi lápiz, y de repente, ¡uy, va! Aparece un dibujo que estaba ahí. Yo no tengo la sensación de hacerlo yo, pero como metáfora, efectivamente, hay una sensación más de hallazgos, y cuando se dice, esto no existía antes, pues no, lo ha encontrado en ese futuro imaginado, y digo, es un buen diseño. Y en un restaurante, ¿cómo podemos crear una sensación de confort y bienestar? Yo creo que la modernidad ha traído una cosa que es un poco terrible, que es también el capitalismo, es el que hay que limpiar muy rápidamente los lugares, porque los sueldos de digamos, de los trabajadores son elevados y entonces el ticket empieza a tambalear. Yo tengo que montar un negocio y tengo que hacerlo muy rentable. ¿Cuál es una de las maneras de hacerlo? Hacer un restaurante que casi lo pueda chorrear con una Karcher para limpiarlo rápidamente. Esto va literalmente en contra del confort del comensal. Frente a un restaurante clásico que estaba lleno de alfombras, que estaba lleno de cortinajes, etcétera, que por de pronto promovían una acústica excelente, todo eso, todos esos esfuerzos en torno al comensal se han desplazado para beneficio del empresario. Hay que recuperar un poco, es decir, oye, el comensal tiene derecho a una buena iluminación. Por ejemplo, la iluminación debe iluminar el trabajo culinario del gran chef la luz, o debe ser una lamparita que te ilumina, que estamos cenando y nos ilumina a nosotros y somos nosotros lo importante. Estas son las decisiones que tienen que ver con el diseño, que a veces es simplemente elegir cosas que están bien. Yo creo que en general tiene mucho que ver con encontrar, elegir y mirar por el bienestar sin traicionar el negocio del empresario, pero quizás el enriquecimiento, el negocio, pues tiene que desplazarse, pues como la construcción. Pues el constructor igual tiene que ganar menos o tiene que ganar en un tiempo más repartido para generar una arquitectura de más calidad. España es el país con más bares por persona. Con esta variedad y cantidad de bares y restaurantes, ¿cómo se consigue seguir innovando y marcar la diferencia? Bueno, yo no creo que haya mucha innovación en este mundo. Yo creo que es un mundo muy costumbrista, ¿eh? O sea, suceden fenómenos terribles como, por ejemplo, destruir un bar que está muy bien, un bar clásico, y construir un bar en el mismo lugar que parece un bar clásico. Esto es un clásico madrileño, también de otros sitios, un bar de hipsters, como se dice, en el que de repente todo el rótulo, todo imita una situación. Y dices, pero si ya había un bar así antes, ¿por qué no tenías más que limpiarlo? Que además estaba seguramente mucho mejor, pues porque la situación permitía tener materiales mejores, etcétera. Entonces, yo, o sea, negándote un poco a la mayor, yo no creo que exista una gran innovación y tampoco sé si debe haberla. Yo creo que a veces o sea, el diseño permite pensar en un presente continuo, y esta obsesión que ha habido estos tiempos por la creatividad, por la innovación, pues yo no soy apóstol de eso, la verdad, y me parece incluso que para muchas personas es cargante, y te diría más, incluso una visión de retaguardia me parece muy defendible en la cocina, es decir,
igual no lo hemos hecho todo bien, igual podemos mirar un poquito atrás y cómo lo hacían antes y volver en ciertas formas atrás. Me parece perfectamente asumible, que igual es más de nuestro tiempo lo de antes que el resultado de lo supuestamente moderno. Con el boom del turismo, las playas españolas se llenaron de amantes del mar, el sol y la buena vida. Ante tal aumento de turistas de todas las nacionalidades, proliferaron el número de chiringuitos, donde ir a tomar una cerveza fresca, comer una paella o bailar como si no hubiera un mañana. Y es que parece que no hay verano ni playa si no hay chiringuito. En Sitges encontramos uno de los chiringuitos más emblemáticos de las costas españolas. Considerado como uno de los primeros que existió en España, su fama se acrecentó gracias a todo lo que el escritor y periodista César González Ruano escribió sobre él. Por este chiringuito han pasado artistas como Baltasar Purcell, Miguel Utrillo, Eugeni d'Ors, y la mayoría de sitgetanos, como la historiadora del arte Beli Artigas, tienen muchos recuerdos vinculados a este bonito lugar, al lado del mar. Cada vez que paso por el chiringuito tengo quizás la imagen, una imagen que es mi abuela aquí con los amigos, leyendo, pero era como el espacio de reunión de los jóvenes de Sitges, donde ellos podían conocer gente muy importante de la cultura, es decir, tenían el disfrute, el goce de un espacio como el chiringuito y el aprendizaje de nombres muy importantes que evidentemente en sus tertulias les hicieron crecer a una generación que son los de los años 50. En todas las playas españolas encontramos chiringuitos. Algunos pueden ser más reconocidos o detrás de ellos hay un arquitecto, pero también conservamos otros edificios que quizás no entendemos como chiringuitos, pero que tienen esta idea, que es el Club Náutico de San Sebastián. Edificios también construidos encima de la playa, cercanos al mar, con la idea del barco como punto de inspiración. El origen de este edificio lo encontramos en un pequeño kiosco de madera que se construyó en 1916, que se conocía como el Kiosquet, que fue ampliándose con otros edificios adyacentes que finalmente fueron el verdadero origen del chiringuito que vemos ahora, porque el Kiosquet, al ser de madera, fue desapareciendo, sobre todo pasada la Guerra Civil. Pasada la Guerra Civil no quedó nada más que el edificio de obra que había servido de almacenaje para el pequeño Kiosquet. Pasa la Guerra Civil y en el año 43 se le encarga a uno de los arquitectos, que en ese momento aún era un joven arquitecto, que es a José Antonio Coder, la elaboración de la reforma y ampliación del edificio del kiosco. José Antonio Coder todavía era un arquitecto desconocido cuando llegó a Sitges, pero acabó convirtiéndose en uno de los protagonistas principales del renacimiento de la arquitectura española de posguerra. José Antonio Coder llevaba ya unos años veraneando en Sitges, era muy joven, pero había acabado la carrera, tenía relación con el régimen desde ese momento y es nombrado arquitecto municipal en Sitges. Es en estos momentos, desde el año 42, cuando Coder empezamos a encontrar obras de Coder en Sitges, pequeñas reformas, pequeños edificios, y el primer edificio, que podríamos decir el primer edificio importante o que aún se conserva de Coder en Sitges, es el Chiringuito, que es un proyecto del año 43 pero que se elabora en el año 44. En este proyecto Coder puede aplicar todo lo que es el racionalismo, todas las ideas del GATPAC, que era un grupo de arquitectos racionalistas anteriores a la guerra, en este pequeño edificio, porque es un pequeño edificio, podríamos llamar hasta como de pruebas. Un pequeño edificio, pero de un gran valor para el imaginario de esta localidad costera, que ha visto pasar a generaciones y generaciones de sitgetanos. Es por ello que el Chiringuito de Sitges se ha convertido en un elemento incuestionable del patrimonio de la ciudad.
visto y hablado de la arquitectura de los restaurantes y bares, del diseño de utillaje, pero no podemos terminar este capítulo sin el ingrediente principal del ritual, los alimentos. Sabemos que la comida es una herramienta muy potente de comunicación y una fuente de experiencias, y una muestra de ello son los trabajos de la diseñadora Elsa Iranzo. Buen provecho. Food Design es una nueva disciplina de diseño, es una disciplina transversal, multidisciplinar e incluso os diría que holística, y consiste en diseñar cualquier tipo de servicio, de nuevo producto, de material, de ritual, con el objetivo de mejorar la relación que mantenemos con los alimentos. Es decir, puede ser desde una nueva manera de cultivar, una nueva manera de transportar, un nuevo material para empaquetar, el diseño para comunicar ese alimento, los utensilios que usamos para comer. Todo eso sería food design. Incluso utilizar todos los residuos de la cadena alimentaria o de nuestros hogares o en restauración para convertirlo o darle una segunda oportunidad. Esto también sería food design. A través de estas experiencias multisensoriales que diseño y produzco, los objetivos dependerán también del encargo que tengo, pero normalmente tengo muy claro que a la gente le hago que usen los 5 sentidos que todos conocemos, pero también insisto mucho que usen el 6º sentido, que es el intelecto. Por lo tanto, la comida es un vehículo que te hará llevar a una reflexión o a un mensaje.